En el escritorio de ébano, bajo la luz tenue de una lámpara de latón, yacía un sobre. Sin remitente. Sin sello. Solo su nombre, escrito con una caligrafía que él conocía como su propia respiración, Carlos. No lo abrió. No lo tocó. Se quedó mirándolo, como si fuera un fantasma que se atrevía a aparecer después de 3 años de silencio. Su vino, medio vacío en la copa, brillaba como una lágrima atrapada en cristal. ¿Qué quieres ahora?, murmuró, sin dirigirse a nadie. El reloj de bolsillo, siempre en su chaleco, marcaba las 23:17. El mismo reloj que ella le entregó en su boda. El mismo que él había guardado en el bolsillo de su traje el día que la dejó. No es un capricho, dijo una voz en su memoria. No es un grito de rabia. Es un adiós, con amor. Carlos se sentó. Se quitó la corbata. La arrojó al suelo como si fuera una serpiente muerta. Fuera, las luces de la ciudad parpadeaban, brillantes, indiferentes. Las calles estaban llenas de gente. Familias. Parejas. Madres que abrazaban a sus hijos. Él tenía todo lo que el mundo podía ofrecer. Y sin embargo, en ese momento, se sintió más solo que en cualquier otro día de su vida. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Lo miró. Lo dejó sonar. 5 veces. 6. 7. Al octavo tono, lo levantó. ¿Sí? Una voz femenina, débil, como un susurro entre hojas secas. Carlos, dijo ella. Estoy en el hospital. Él no respiró. No movió un músculo. ¿Qué? Estoy embarazada. 7 meses. Y no puedo seguir sola. Un silencio. Largo. Profundo. Como el abismo que él mismo había cavado. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó, con una voz que no reconocía. Rígida. Fría. Como el acero de su oficina. Nada. Solo, quería que lo supieras. Porque él merece saber quién es su padre. ¿Quién? Nuestro hijo. La línea se cortó. Carlos bajó el teléfono. Lo miró como si fuera un arma que acababa de disparar sin querer. Se levantó. Caminó hasta el escritorio. Tomó el sobre. Lo abrió con lentitud, como si temiera que el papel se rompiera y con él, algo dentro de él también. Dentro, una sola hoja. Escrita con tinta azul, como siempre. Carlos, no te busco. No te pido nada. Solo te digo esto, el niño que llevo en mi vientre tiene tus ojos. Y su primer llanto fue por ti. No por el dinero, no por el nombre, no por el título. Solo por ti. Te amo. Pero no puedo amarte si tú no te amas. Adiós, mi amor. Elena, la carta cayó. Como una hoja de otoño. Él no lloró. No gritó. No se derrumbó. Solo cerró los ojos. Y por primera vez en años, dejó de controlar. Dejó de ordenar. Dejó de fingir. Y allí, en la oscuridad de su lujo, en medio del silencio más absoluto que había conocido, Carlos se hundió en una silla. Apoyó la frente en el escritorio. Y el reloj de bolsillo, que siempre había estado tan firme en su pecho, se deslizó por su mano, cayó al suelo, y se detuvo. No por falta de batería, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, su corazón dejó de latir. Fuera, el viento seguía soplando. Y en alguna parte, en una casa pequeña, entre las sombras de una calle olvidada, una mujer se acurrucaba en la cama, con las manos sobre su vientre, y murmuraba: mi pequeño, tu papá no sabe aún que te ama. Y el niño, dentro de ella, dio una patada. Como un mensaje. Como un recordatorio. Como un corazón que aún creía en el amor. Y Carlos, en su torre de cristal, nunca supo que en ese mismo instante, su hijo estaba viviendo su primera respiración, y ya lo llamaba por su nombre. Aunque él no lo escuchara. Pasó días sin hablar con nadie.
Las reuniones se hicieron sin él. Los contratos se firmaron con su firma, pero sin su alma. Los asesores decían que estaba enfocado, que estaba más productivo que nunca. Pero los que lo miraban a los ojos, los que lo conocían antes de que el dinero lo convirtiera en una máscara, sabían la verdad. Estaba muerto por dentro. Una mañana, al abrir el cajón de su escritorio en busca de un documento, encontró una foto. Olvidada. Entre papeles de inversiones. Era de su boda. Elena, vestida de blanco, sonriendo como si el mundo entero cabía en su mirada. Él, a su lado, con una sonrisa forzada, como si estuviera posando para un anuncio, no para un juramento. La tomó. La sostuvo. Y por primera vez, notó algo que nunca había visto antes. En el borde de la foto, casi imperceptible, había una línea escrita con lápiz: te amo más de lo que mis palabras pueden decir. No te vayas, Carlos. No me dejes sola. Él no recordaba haberla escrito. Pero ella sí. Y él no la había leído. No la había leído. Se sentó. La foto temblaba entre sus dedos. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirle sentirlo todo: el peso de su orgullo, la vacuidad de su éxito, el eco de su silencio. «¿Cómo pude?», susurró. Nadie respondió. En la calle, abajo, un niño gritaba de alegría. Una madre lo llamaba. «Ven, Mateo, que se enfría». Carlos se levantó. Se acercó a la ventana. Miró hacia abajo. Vio a una mujer con un pañuelo en la cabeza, sosteniendo la mano de un niño pequeño. Él llevaba un gorro de lana descolorido, y una sonrisa tan grande que parecía iluminar toda la acera. No lo reconoció. No lo sabía. Pero algo en su pecho se rompió. No con un estallido. No con un grito. Sino con un suspiro tan profundo que lo hizo caer de rodillas. Esa noche, encendió la luz de su estudio. Tomó el sobre. Lo leyó de nuevo. Luego, lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Como si llevarlo fuera un acto de arrepentimiento. Al día siguiente, ordenó a su secretaria: busca a Elena. Donde quiera que esté. ¿Su esposa? Sí. Pero, hace 3 años que no la vemos. Entonces, empieza desde el principio. ¿Y si no quieres ser encontrada? Entonces, hazlo por mí. La secretaria lo miró. Por primera vez, vio algo en sus ojos que no había visto en años. No era ira. No era frío. Era miedo. Miedo a descubrir que ya era demasiado tarde. Pasaron semanas. Ninguna pista. Ningún rastro. Hasta que un día, un hombre de la oficina de bienestar social llamó. Con voz baja, como si temiera romper algo sagrado. Señor, encontramos un registro. Una mujer llamada Elena Martínez. Fue dada de alta en el hospital de San Rafael. Y dijo que no quería que la buscaran. Pero dejó un documento. ¿Qué documento? Silencio. Luego, la voz del hombre tembló: un certificado de nacimiento. ¿De quién? De un niño. ¿Nombre? Mateo. ¿Padre? El hombre respiró hondo. Y dijo, como si temiera que el nombre lo matara: Carlos Ríos. Carlos no habló. No se movió. No respiró. Solo cerró los ojos. Y en ese silencio, algo dentro de él se desmoronó. No por culpa. No por arrepentimiento. Sino por una verdad que no podía negar. Su hijo había nacido. Y él no lo había conocido. No lo había abrazado. No lo había mirado a los ojos. No lo había llamado por su nombre. Y ahora, ese niño estaba en algún lugar. Vivo. Con su sangre. Con su nombre. Con su corazón, aún sin saber que lo llevaba dentro. Esa noche, Carlos no volvió a casa. Fue al hospital. Al mismo donde ella había nacido.
Entró en silencio. Pidió los archivos. Los doctores lo miraron con recelo. ¿Usted es el padre? Sí. Entonces, debería saber que ella no quiso que nadie la encontrara. ¿Por qué? Porque, el médico bajó la voz, dijo que si usted la buscaba, no sería por amor. Sería por culpa. Y ella, no quería que su hijo creciera con un padre que solo lo quería cuando ya era tarde. Carlos se apoyó en la pared. El suelo se volvió arena bajo sus pies. ¿Dónde está? No lo sabemos. ¿Y el niño? Fue adoptado por una mujer que vive en las afueras. Una costurera. ¿Cómo se llama? María. ¿Y el niño? Mateo. Carlos salió. No dijo nada. No lloró. Solo subió a su auto. Y condujo. Sin rumbo. Hasta que el reloj de bolsillo, que había olvidado que llevaba, comenzó a vibrar en su pecho. Como si estuviera vivo. Como si estuviera llamándolo. Como si dijera, vete. Vete a buscarlo. Antes de que el tiempo se lleve también su voz. Y allí, en medio de la noche, con las luces de la ciudad parpadeando como estrellas que no sabían su nombre, Carlos Ríos, por primera vez en 3 años, dejó de ser un magnate. Y empezó a ser un padre. Sin saber dónde estaba su hijo. Sin saber si lo perdonaría. Sin saber si aún lo amaba. Pero, sabiendo que si no iba a buscarlo, nunca volvería a sentirse humano. No sabía si ella lo recibiría. No sabía si el niño lo reconocería. Pero sabía que si no iba, moriría allí, en ese auto, con el corazón de piedra y el alma vacía. Llegó al pueblo al atardecer. Las casas eran de adobe, con techos de zinc que crujían bajo el viento. Niños corrían descalzos, gritando entre risas. Una vieja vendía tortillas en una banquita, y el olor a canela y aceite caliente flotaba en el aire como una oración. Preguntó por María. Una señora con ojos cansados lo miró de arriba abajo. ¿Eres de la ciudad? Preguntó, sin amabilidad, pero sin malicia. Sí. Entonces, no debes estar aquí. Necesito encontrarla. La madre de Mateo. El silencio cayó como una cortina. La mujer bajó la vista. Sus dedos se apretaron sobre el pan. Ella no quiere visitas. No desde que, titubeó. Desde que el padre del niño no apareció. Carlos tragó saliva. No dijo nada. Solo asintió. ¿Dónde vive? La mujer señaló con la barbilla hacia una casa pequeña, al final de la calle, donde una luz débil se encendía en la ventana. Una humareda suave salía de la chimenea. Y allí, en el umbral, una mujer de espaldas lavaba un delantal. Su cabello estaba recogido con una pinza de madera. Sus manos, rojas y agrietadas, movían la ropa con una ternura que dolía ver. Carlos caminó. Cada paso pesaba como una sentencia. Se detuvo a 3 metros. No habló. Solo la miró. Elena. Era ella. Pero no era la misma mujer de la foto. Su piel estaba más oscura. Sus hombros, más caídos. Sus ojos, más profundos. Como si hubiera llorado hasta agotar el mar. Ella no lo vio. No lo notó. Hasta que el agua de la tina se desbordó. Y entonces, se volvió. Sus ojos se abrieron. Como si el tiempo se hubiera roto. No gritó. No huyó. No lloró. Solo, se quedó quieta. Como si fuera una sombra que se había olvidado de sí misma. Carlos abrió la boca. Nada salió. Ella lo miró. Largo. Profundo. Como si estuviera viendo no solo su rostro, sino cada mentira, cada silencio, cada año perdido. ¿Vienes a llevártelo? Preguntó, con voz tan suave que parecía un susurro entre las hojas. Él negó con la cabeza. No podía hablar. No vine por él, dijo al fin, con la voz rota. Vine, porque no puedo vivir sin saber quién es.
Elena bajó la vista. Se limpió las manos en el delantal. Tomó una silla de madera, la puso frente a él. No invitó. No rechazó. Solo dijo, siéntate. Él se sentó. Las manos temblaban. ¿Cómo está?, preguntó, casi en un hilo. Está bien. Ella sonrió, sin alegría. Es el niño más valiente que he conocido. Nunca pregunta por ti. Nunca llora. Pero, a veces, de noche, cuando cree que no lo escucho, dice tu nombre. Carlos cerró los ojos. ¿Qué dice? Dice, papá, ¿por qué no vienes? Una lágrima cayó sobre sus zapatos de cuero, como una gota de lluvia en el desierto. No lo sé, susurró. No lo sé. Elena lo miró. Y por primera vez, dejó que la tristeza la abrazara. Cuando nació, lo sostuve en mis brazos, y lo miré. Y vi tus ojos, tus cejas, tu forma de respirar. Y pensé, este niño no es un error. Es un regalo. Y si tú no lo quieres, yo lo amaré hasta que él entienda que el amor no necesita un nombre. Solo necesita un corazón. Carlos se levantó de golpe. Se acercó. Se arrodilló ante ella. Perdóname, dijo, con el alma en la garganta. No sé cómo pedirte que me perdones, pero si hay una forma, dime cómo. Elena no lo tocó. No lo abrazó. Solo levantó la mano. Y con un dedo, dibujó una línea en el aire. No te perdono, dijo. Porque no necesito perdonarte. Él la miró, confundido. ¿Por qué? Porque ya lo hice. Un silencio. Luego, ella se volvió hacia la puerta. Ve a verlo. Carlos no se movió. ¿Ahora? Sí. ¿Y si no me reconoce? Elena sonrió. Una sonrisa que no tenía palabras. Entonces, no te reconocerá, pero lo hará con el corazón. Dio la vuelta. Entró a la casa. Y cerró la puerta. Carlos se quedó allí. Solo. Con el viento cortando su piel. Y entonces, escuchó una voz. Pequeña. Débil. Como una hoja que cae. ¿Quién es? Se volvió. Allí, en el umbral, estaba él. Un niño de 3 años. Con el cabello desordenado, los ojos grandes, el delantal de su madre, y una sonrisa que no sabía si era de miedo o de esperanza. Lo miró. Sin odio. Sin amor. Solo, curiosidad. ¿Eres el papá? Carlos no pudo hablar. Solo asintió. Y el niño, sin temor, sin correr, sin gritar, le extendió la mano. Mamá dice que si vienes, debes ayudarme a secar los platos. Carlos miró su mano. Luego, lentamente, tomó la del niño. Y por primera vez en 3 años, sintió que su corazón volvía a latir. No por perdón. No por culpa. Sino porque, al tocar esa mano pequeña, supo que el amor no se busca. Se recibe. Carlos se quedó en la puerta, con la mano aún en la del niño, como si temiera que al soltarla, todo desapareciera. ¿Tienes hambre?, preguntó Mateo, sin mirarlo a los ojos. Solo observaba sus zapatos, como si estuviera estudiando una extraña criatura. Sí, respondió Carlos, con voz quebrada. Mucho. El niño asintió, como si esa respuesta fuera la más normal del mundo. Se soltó de su mano, caminó hasta la mesa, y tomó un plato limpio. Lo puso frente a la silla más baja. Ponlo aquí, dijo. Es tu lugar. Carlos lo hizo. Lentamente. Como si estuviera poniendo su alma en un altar. Elena entró con un tazón de sopa humeante, un pan recién horneado y 2 cucharas. No dijo nada. Solo lo colocó frente a ellos. Se sentó en la silla de al lado, con las manos cruzadas sobre el regazo. El silencio era denso.
como la niebla que cubre el desierto al amanecer. Mateo tomó la cuchara. La sostuvo. Miró a su padre. Luego a su madre. Luego de nuevo a su padre. ¿Tú, también comes sopa?, preguntó, como si no creyera que alguien como él, con ropa limpia, con manos sin callos, pudiera comer lo mismo que él. Carlos sonrió. No era una sonrisa de poder. No era una sonrisa de riqueza. Era una sonrisa de niño que no sabía qué hacer con el amor que le daban. Sí, dijo. Mi mamá también me daba sopa. Cuando era pequeño. Mateo lo miró. Sus ojos se ampliaron un poco. ¿Tu mamá también te daba sopa? Sí. ¿Y te abrazaba? Carlos tragó. La sopa estaba fría en su cuchara. Sí, susurró. Me abrazaba, hasta que yo dejé de quererlo. Mateo no respondió. Bajó la cabeza. Metió la cuchara en la sopa. La movió lentamente, como si estuviera dibujando algo en el líquido. Mamá dice que cuando uno no quiere abrazar, es porque tiene miedo. Carlos se quedó quieto. ¿Qué más te dice? Dice que el miedo es como un muro. Que uno lo construye para no sentir. Pero que después, ya no sabe cómo derribarlo. Un silencio. Largo. Profundo. Elena no se movió. Ni siquiera respiró. Carlos levantó la cuchara. Tomó un sorbo. La sopa estaba salada. No por el caldo. Por las lágrimas que él no había llorado. Yo construí un muro, dijo. Porque creí que si no sentía, no dolería. Mateo lo miró. Por primera vez, sus ojos no eran de curiosidad. Eran de comprensión. ¿Y ahora? Carlos cerró los ojos. Ahora, quiero aprender a derribarlo. El niño dejó la cuchara. Se levantó. Caminó hasta él. Y sin decir nada, subió a su regazo. Carlos lo sostuvo. Como si fuera un cristal que se rompería con un suspiro. El niño apoyó la cabeza en su pecho. Escuchó. Luego, muy suave, dijo, tienes un corazón que late, como el de mamá. Carlos no pudo contenerlo. Una lágrima cayó sobre el cabello del niño. Y entonces, Mateo levantó la mano y la puso sobre su pecho. Aquí, dijo. Ahí está tu muro. Está frío. Pero, todavía late. Carlos lo abrazó. Con fuerza. Con todo lo que le quedaba. Con la humildad de un hombre que por fin entendía que el amor no se conquista. Se recibe. Elena no lloró. No sonrió. Solo miró. Y en sus ojos, había algo que no había visto en años. Paz. La puerta de la cocina se abrió un poco más. El viento entró, llevando consigo el olor de los churros que se asaban en la calle, el canto lejano de un gallo, y el sonido de una campana que sonaba en la iglesia del pueblo. Mateo se deslizó del regazo de su padre. Tomó su cuchara. La puso en la mano de Carlos. Ahora, tú la usas. Carlos la tomó. Miró la sopa. La miró como si fuera la primera vez que veía algo sagrado. ¿Y si no sé hacerlo bien? No importa, dijo el niño. Mamá dice que lo que importa es que lo intentes. Carlos levantó la cuchara. Volvió a tomar un sorbo. Esta vez, no estaba salada. Estaba dulce. Como una oración. Como un perdón que no se pide, sino que se vive. Elena se levantó. Fue hasta la ventana. Abrió el toldo de tela. La luz de la luna entró, bañando la mesa, los platos, las manos del niño, y la del hombre que ya no era el mismo. Mañana, dijo ella, sin volverse, va a empezar a vender churros en la esquina. Como siempre. Carlos la miró. ¿Y yo? Tú, dijo ella, con voz suave como el viento de la noche, vas a ayudarle. ¿Cómo? Poniendo la masa.
limpie los platos, llevando la caja y diciéndole buenos días cada mañana. Carlos asintió. No dijo que lo haría. No dijo que lo merecía. Solo dijo, ¿puedo quedarme esta noche? Elena se volvió. Lo miró. Y por primera vez, sus ojos no estaban llenos de dolor. Estaban llenos de esperanza. Si quieres, dijo. Pero no te acerques a su cama. ¿Por qué? Porque él todavía no sabe si te quiere. Carlos bajó la cabeza. Entonces, dormiré en el suelo. Elena asintió. Salió. Carlos se sentó en el piso, junto a la puerta de la habitación del niño. Escuchó respiraciones suaves. Un suspiro. Y luego, una voz, casi inaudible, «Papá, ¿te vas mañana?» Carlos se quedó inmóvil. «No», susurró. «No me voy». «¿Por qué?» «Porque quiero aprender a ser tu papá». Silencio. Luego, una pequeña risa. «Entonces, mañana, te enseñaré a hacer los churros». Carlos sonrió. Y por primera vez en 3 años, no sintió que estaba solo. Sintió que estaba siendo amado. Por un niño que no lo conocía. Que no lo juzgaba. Que solo lo quería. Con la inocencia de un corazón que nunca dejó de creer. Y allí, en ese piso de tierra, con el viento cantando fuera, Carlos Ríos, por primera vez, dejó de ser un hombre que tenía todo. Y empezó a ser, espalda dolorida y el delantal de Elena, el mismo que usaba ella para lavar platos, cubriéndolo como una manta. No lo recordaba haberse puesto. Pero lo llevaba. Como si ya le perteneciera. Se levantó con cuidado. Miró la puerta de la habitación de Mateo. Estaba entreabierta. Dentro, el niño dormía con los brazos extendidos, como si estuviera abrazando algo invisible. En la mesita de noche, una pequeña imagen de papel, un corazón hecho con 2 manos entrelazadas. Bajo él, escrito con lápiz de colores, «Papá. Te amo. Aunque no lo sepas». Carlos se quedó inmóvil. La imagen le quemaba los ojos. No era un dibujo. Era un juicio. Una oración. Un perdón que no había pedido, pero que ya le habían dado. Salió sin hacer ruido. En la cocina, Elena ya estaba allí. Con las manos en la masa. El aire olía a canela, a azúcar, a pan recién horneado, y a algo más, a un nuevo comienzo. «Buenos días», dijo ella, sin mirarlo. «Buenos días», respondió él, con la voz seca. Ella no le ofreció café. No le preguntó si había dormido bien. No le dijo que lo perdonaba. Solo le pasó un delantal. «Ponte esto». «¿Por qué?» «Porque hoy vas a aprender a hacer churros». «No sé hacerlos». «Ni yo sabía». «¿Cómo aprendiste?» «Con las manos». «¿Y el corazón?» «Lo puse en cada bola». «¿Y si no lo hago bien?» «Entonces», dijo ella, por fin lo miró, «harás uno mal. Y luego otro. Y otro. Hasta que uno salga como debe ser. ¿Y si nunca sale así? Entonces, seguirás intentando. ¿Y si él no quiere que lo haga? Él ya te está mirando». «¿Cómo?» «Desde la puerta». Carlos se volvió. Mateo estaba allí. Con los pies descalzos, el pijama desgastado, y los ojos llenos de una pregunta que no decía en voz alta, «¿Vas a quedarte?» No sonrió. No corrió. No habló. Solo lo miró. Carlos se acercó. Se arrodilló. A su altura. Y le tendió la mano. «Quiero aprender», dijo. «Por ti. Por mí. Por nosotros». El niño lo miró. Largo. Profundo. Como si estuviera viendo dentro de su alma. Como si estuviera leyendo cada error, cada silencio, cada año perdido, y decidiera, en ese instante, si lo aceptaba.
Lentamente, extendió su mano. La tomó. Y dijo, con la voz más suave que había escuchado, entonces, empieza por la harina. Carlos se levantó. Tomó el delantal. Se lo puso. No lo hizo con orgullo. No lo hizo con prisa. Lo hizo como quien se viste para ir a misa. Elena les puso la mesa, un tazón de harina, un cuenco de agua tibia, un poco de azúcar, una cucharita de canela, y un recipiente con aceite caliente que humeaba suavemente. Primero, dijo, la masa no se amasa con fuerza. Se amasa con paciencia. Como un corazón que aprende a confiar. Carlos metió las manos en la harina. La sintió seca. Fría. Como su alma hacía 3 años. Ahora, el agua, dijo Elena. Él la vertió lentamente. La masa se pegó. Se rompió. Se deshizo. No, dijo ella. No la apures. No la fuerces. Déjala que se una sola vez. Como tú y él. Carlos cerró los ojos. Respiró. Y volvió a intentar. Esta vez, no pensó. No se juzgó. No se comparó. Solo sintió. La harina se unió al agua. La masa se volvió suave. Cálida. Viva. Mateo lo miraba. Sin decir nada. Pero sus ojos, no estaban vacíos. Estaban llenos de algo que no tenía nombre. Ahora, dijo Elena, el aceite. Carlos lo miró. El aceite hervía. Pequeñas burbujas saltaban como risas. ¿Y si se quema? Entonces, aprendes a no tener miedo. ¿Y si no sale como debe? Entonces, lo comes conmigo. ¿Y si no me gusta? Entonces, lo compartes con él. Elena tomó una cuchara. La llenó de masa. La dejó caer suavemente en el aceite. Una churro se formó. Larga. Delgada. Perfecta. Ahora tú, dijo. Carlos tomó la cuchara. Temblaba. No por el calor. Por el peso. La masa cayó. Se deshizo. Se convirtió en una mancha oscura en el aceite. Mateo no rió. No se burló. No se alejó. Solo dijo, otra vez. Carlos respiró. Volvió a intentar. Y otra vez. Y otra. Cada vez, la masa se parecía menos a un desastre. Cada vez, se parecía más a algo, que podía ser hermoso. Cuando el quinto churro salió, torcido, pero entero, con un pequeño nudo en el extremo, Mateo lo tomó. Lo sopló. Lo probó. Y sonrió. No una sonrisa grande. No. Una sonrisa de alegría. Una sonrisa de reconocimiento. Está bien, dijo. No es perfecto. Pero, es tuyo. Carlos lo miró. Las lágrimas no cayeron. No necesitaban caer. Ya estaban en su pecho. Ya estaban en su alma. Elena se acercó. Tomó otro churro. Lo partió por la mitad. Le dio una mitad a Carlos. La otra, a Mateo. Coman, dijo. No por hambre. Por amor. Carlos mordió. El azúcar se derritió en su lengua. La canela lo abrazó. Y por primera vez, sintió que algo dentro de él estaba curándose. No con palabras. No con promesas. Con masa. Con aceite. Con una mano pequeña que lo había tomado, y no lo había soltado. Fuera, el sol subía. La calle se llenaba de pasos. De voces. De niños que corrían. Y en la esquina, justo donde la luz del día tocaba el suelo, una pequeña tabla de madera, pintada con tiza, decía, con letras torcidas pero claras, churros de Mateo, hechos con amor. Carlos miró la tabla. Miró a su hijo. Miró a su esposa. Y supo. No necesitaba ser un magnate.
Solo necesitaba ser padre. Y eso era más que suficiente. Porque el amor no se construye con edificios. Se construye con una masa que se vuelve pan. Con una mano que no fue una anciana, con un bastón de madera, un pañuelo en la cabeza y un bolso de tela que parecía más viejo que ella. Se acercó lentamente, como si cada paso fuera una oración. «Buenos días», dijo, con voz de hoja seca. «¿Me hace uno de los que siempre hacen?» Mateo la miró. Sonrió. No con la sonrisa de un vendedor. Con la sonrisa de un hijo que sabe que su madre ama a esa mujer. «Claro, abuela Rosa. El de canela, ¿verdad?» «Sí, mi pequeño. El de canela. Con un poquito de azúcar por fuera, como cuando era niña». Mateo asintió. Tomó la cuchara. Miró a su padre. Carlos estaba detrás de él, con las manos aún manchadas de harina, el delantal desgastado, los ojos cansados, pero limpios. «¿Te ayudo?», preguntó, sin esperar permiso. Mateo no respondió. Solo le pasó la cuchara. Carlos la tomó. La llenó de masa. La dejó caer en el aceite. Esta vez, no se deshizo. No se quemó. No se torció. Una churro larga, dorada, perfecta, cayó en el aceite, y se enrolló suavemente, como una cinta de luz. Mateo la sacó. La espolvoreó con azúcar. La puso en un papel de periódico. «Para usted, abuela Rosa». La anciana tomó el churro. No lo comió. Lo olió. Cerró los ojos. «Hace 30 años», dijo, con los ojos aún cerrados, «que no pruebo uno así. Mi hija la hacía. Antes de que se fuera. Antes de que el silencio se volviera más fuerte que el amor». Silencio. Carlos no se movió. Mateo no dijo nada. Elena, desde la puerta de la casa, dejó de respirar. La anciana abrió los ojos. Miró a Carlos. Luego a Mateo. Luego de nuevo a Carlos. «¿Quién te enseñó a hacerlos?», preguntó, con una voz que parecía venir de otro mundo. Carlos tragó. No podía mentir. No podía fingir. «Mi hijo», dijo, con la voz rota. «Él me enseñó». La anciana no sonrió. No lloró. Solo levantó la mano. Y tocó la mejilla de Mateo. «Entonces, tu corazón es el que hace los churros», dijo. «No tus manos. No tu fuerza. Tu corazón». Mateo bajó la cabeza. Pero no se alejó. Dejó que su mano se posara sobre la de ella. «¿Y usted?», preguntó, con una voz que no era la de un niño. «¿Qué hizo cuando su hija se fue?». La anciana se quedó quieta. Como si el recuerdo fuera un altar sagrado. «No la busqué», dijo. «Pensé que si no la llamaba, no la perdería. Que si no hablaba, el silencio la mantendría cerca. Pero, el silencio no guarda. El silencio, se come el amor». Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La anciana levantó el churro. Lo mordió. Cerró los ojos otra vez. Y una lágrima cayó sobre el papel. «Gracias», dijo. «Gracias por no dejar que el silencio ganara». Se alejó. Caminó despacio. Con el churro en la mano. Con el corazón en la garganta. Carlos no dijo nada. No se movió. Solo miró la huella que dejó en el suelo, una pequeña mancha de azúcar, como una señal. Mateo lo miró. ¿Ella también tuvo un hijo que se fue? Carlos asintió. No con palabras. Con los ojos. Sí. ¿Y tú también lo dejaste? Carlos no respondió. Solo tomó la cuchara. Volvió a llenarla de masa. Y esta vez, no miró a Mateo. No miró a Elena. No miró al mundo. Miró su propia mano. Y dijo, tan bajo que apenas se oyó, sí.
Y entonces, Mateo tomó la cuchara, la llenó y la dejó caer en el aceite. No fue perfecta. Tiene un nudo en el centro, una forma extraña, como un corazón que aprendió a latir a su propio ritmo. Dijo el niño, es para ti. Carlos lo tomó, lo miró, lo olió, lo sostuvo como si fuera la primera cosa verdadera que había tocado en años. No lo comió, no lo partió, no lo compartió. Lo apretó contra su pecho. Y por primera vez, lloró. No por culpa, no por arrepentimiento, sino porque, por primera vez, alguien lo había amado, sin esperar que fuera perfecto. Elena se acercó. No lo abrazó. No lo consoló. Solo puso una mano sobre su hombro. No necesitas ser perfecto, dijo. Solo necesitas estar aquí. Mateo tomó otro papel. Escribió con tiza en la tabla de madera, junto al nombre, Churros de Mateo, hechos con amor, y debajo, con letras más pequeñas, más temblorosas, para quienes se perdieron y volvieron. La gente empezó a llegar. Una señora con 2 niños. Un joven con el uniforme de la escuela. Un hombre mayor que solo quería un poco de dulce para recordar a su esposa. Cada uno recibía un churro. Cada uno lo probaba. Cada uno se quedaba un poco más. Porque no era el sabor lo que los traía. Era el silencio que se sentía alrededor. Era la forma en que Carlos miraba a su hijo. Era la forma en que Mateo le daba el churro, como si estuviera entregando una parte de sí mismo. Y cuando el sol comenzó a ponerse, y el último cliente se fue, Mateo se sentó en el suelo, con la espalda contra la mesa. Papá, dijo. ¿Tú crees que, si alguien se va, puede volver? Carlos se sentó junto a él. No lo miró. Miró el cielo. Yo creía que no, respondió. Pero hoy, vi que el amor, no se pierde. Solo se esconde. Y a veces, espera. Mucho tiempo. Mateo se apoyó en su hombro. Entonces, yo te esperé. Carlos lo abrazó. No con fuerza. No con desesperación. Con la ternura de quien ha aprendido que el amor no grita. Susurra. Y si lo escuchas, aunque hayas tardado 3 años, todavía puede sanarte. Elena los miró desde la puerta. Con las manos en el regazo. Con el corazón lleno. Y en el cielo, una estrella se encendió. No era la más brillante. No era la más grande. Pero era la que nadie había visto, hasta ese momento. Y allí, en la esquina de una calle olvidada, con el olor a azúcar quemada y la luz del atardecer dibujando sombras en el suelo, el hombre que tenía todo, había perdido todo. Y el niño que tenía nada, le había devuelto, el único tesoro que valía la pena. El amor. Sin condiciones. Sin espera. Sin preguntas. Solo, un churro. El viento sopló, frío, pero no como antes. No era el viento que arrancaba esperanzas. Era el viento que llevaba el eco de una risa. La de la abuela Rosa. La de la señora con los 2 niños, que había dicho, mi hija también amaba los churros, pero nunca los hizo. Tal vez por eso, hoy los comí con los ojos cerrados. Mateo se movió. No se levantó. No se durmió. Solo levantó la mano. Y puso un dedo sobre el pecho de su padre. Aquí, dijo. Ayer, latía como una piedra. Hoy, latía como un tambor. Carlos lo miró. No entendió. No quería entender. Solo quería sentir. ¿Qué significa? Preguntó, con voz de niño que teme equivocarse. Significa, respondió Mateo, como si lo supiera desde siempre, que cuando alguien te ama, tu corazón no necesita saber por qué. Solo necesita saber que está ahí. Carlos cerró los ojos. Y por primera vez, no pensó en su imperio. No pensó en sus negocios. No pensó en cómo volver a ser alguien importante.
pensó en la masa, en el aceite, en la cuchara que temblaba, en el churro torcido que había hecho y que su hijo le había dado como si fuera un regalo de Navidad. ¿Tú me amas?, susurró. Mateo no respondió de inmediato. Miró hacia la calle, hacia la puerta de la casa, hacia la luna que se asomaba entre los techos. No lo sé, dijo al fin. No sé qué significa amar. Pero, cuando estás aquí, no siento que el mundo esté vacío. Carlos lo abrazó. Con toda la fuerza que le quedaba. Con todo el dolor que no había llorado. Con todo el amor que no sabía cómo decir. Y entonces, la puerta de la casa se abrió. Elena salió. No llevaba el delantal. Llevaba un pañuelo en la cabeza. Y en la mano, una foto. La misma que él había encontrado en el escritorio. La de su boda. La de ella, sonriendo, con el vientre redondo. La encontré en la caja de los recuerdos, dijo, sin acercarse. La guardé, porque no quería olvidar quién era antes de que todo se rompiera. Carlos no se movió. Solo sostuvo a Mateo más fuerte. ¿Por qué no la destruiste? Porque, dijo ella, con una voz que parecía venir de otro tiempo, no quería olvidar que tú también fuiste parte de mí. Que no siempre fuiste frío. Que una vez, me besaste en la lluvia, y me dijiste, nunca te dejaré. Carlos sintió que el suelo se deshacía. Esa frase, había sido suya. Pero él no la recordaba. No la había guardado. No la había creído. Yo, no lo recuerdo, dijo, con la voz rota. Lo recuerda tu cuerpo, dijo ella. Tu corazón. Tu silencio. Tu reloj. Lo llevas desde entonces. Solo, no lo escuchabas. Mateo se deslizó del regazo de su padre. Caminó hasta ella. Tomó la foto. La miró. Luego, la puso en la mano de Carlos. Tú lo hiciste, dijo. Cuando me besaste en la cabeza, anoche, antes de dormir. Eso, fue lo mismo que ese beso en la lluvia. Carlos miró la foto. Miró a su hijo. Miró a su esposa. Y por primera vez, no sintió culpa. No sintió vergüenza. Sintió reconocimiento. Como si su alma, después de 3 años de caminar en la oscuridad, finalmente hubiera visto su propia luz. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, sin saber si la pregunta era para ellos, o para sí mismo. Elena se acercó. No lo abrazó. No lo besó. Solo se sentó en el suelo, junto a ellos. Tomó la cuchara que había dejado Carlos. La limpió con un paño. Y la puso en su mano. Haremos lo mismo que hoy, dijo. Haremos churros. Limpiaremos mesas. Ayudaremos a los que necesitan un poco de dulce. Y, cada mañana, tú le dirás, buenos días, Mateo. Y él te responderá, buenos días, papá. Y así, poco a poco, el tiempo sanará lo que el silencio rompió. Carlos miró la cuchara. La levantó. La sostuvo como si fuera un altar. Luego, la puso sobre la mesa, junto a la foto. ¿Y si, un día, él no quiere que yo esté? Entonces, dijo Mateo, con la voz tranquila de un niño que ya ha visto el mundo, te irás. Pero no con tristeza. Con gratitud. Porque habrá sido su papá, aunque solo haya sido por un día. Carlos lo miró. Y por primera vez, no temió perderlo. Porque entendió. El amor no se mide por el tiempo. Se mide por la profundidad. Y su hijo, le había enseñado a amar, con la profundidad de un corazón que nunca dejó de creer. La luna brilló más fuerte. La calle estaba vacía. Pero el aire, estaba lleno de algo que no se veía. De un silencio que ya no era vacío, sino sagrado. Elena se levantó. Tomó la caja de churros. La puso sobre la mesa. Y escribió con tiza, junto a las otras palabras, churros de Mateo, hechos con amor, para quienes se perdieron, y volvieron.
Y debajo, en letras más pequeñas, casi como un susurro, y para aquellos que aún no saben que pueden ser sanados, por un churro hecho con amor. Carlos no dijo nada. Solo tomó la caja. La abrió. Sacó un churro. Lo partió por la mitad. Le dio una mitad a Mateo. La otra, la puso en el suelo, frente a la puerta de la casa. ¿Por qué?, preguntó Mateo. Porque, dijo Carlos, con la voz quebrada por la ternura, si alguien más se pierde, que sepa que aquí hay un churro, para él también. Mateo lo miró. Y por primera vez, no solo lo miró con ojos de hijo. Lo miró con ojos de padre. Entonces, ahora, tú también eres un churro, dijo. Torcido. Dulce. Hecho con amor. Carlos no respondió. Solo se sentó en el suelo, con su hijo a su lado, con su esposa cerca, y con el viento cantando una canción antigua, que ya no era de pérdida, sino de regreso. Y allí, en la oscuridad de la noche, con el olor a canela y azúcar flotando como un milagro, el hombre que tenía todo, había perdido todo. Y el niño que tenía nada, le había devuelto lo único que valía la pena. No el dinero. No el nombre. No el poder. Sino, el amor. Y ese amor, no gritaba. No exigía. No esperaba. Solo, estaba. Como un churro. Caliente. Dulce. Hecho con amor. Y en ese instante, Carlos supo que el cielo no necesitaba nubes. Solo necesitaba una mano que no se soltara. Y un corazón que, aunque hubiera tardado 3 años, Carlos se despertó en el suelo. No en la cama. No en el sofá. En el suelo. Como siempre. Pero esta vez, no era por elección. Era por costumbre. Porque ya no temía dormir cerca de su hijo. Ya no temía que lo rechazara. Ya no temía ser solo un padre. Mateo estaba sentado en la silla baja, con los pies balanceándose, el delantal de su madre puesto, y una cuchara en la mano. No estaba comiendo. Estaba observando. ¿Qué haces?, preguntó Carlos, con la voz aún ronca de sueño. Te espero, dijo Mateo. Hoy es el día que vas a decirme tu nombre. Carlos se sentó de golpe. No por sorpresa. Por miedo. ¿Mi nombre? Sí. Tú me llamas, papá. Yo te llamo, papá. Pero, ¿cómo te llamas de verdad? Silencio. Carlos miró sus manos. Manchas de harina. Cortes pequeños. Callos nuevos. No eran las manos de un magnate. Eran las manos de un hombre que había aprendido a trabajar con el corazón. Me llamo Carlos, dijo, con voz baja, como si temiera que el nombre se rompiera en el aire. Mateo lo miró. No con curiosidad. Con solemnidad. Carlos, repitió, como si lo probara en la lengua. ¿Carlos, significa algo? Significa. El que ama con fuerza, respondió Carlos, sin pensar. Pero, yo no lo era. No lo fui. Mateo bajó la cabeza. Tomó la cuchara. La metió en la masa. La levantó. La dejó caer en el aceite. No fue perfecta. Se deshizo. Se convirtió en una mancha oscura. Entonces, dijo, hoy, vamos a hacer que el nombre sea cierto. Carlos no entendió. Pero no preguntó. Elena entró con 2 tazas de leche caliente. Una para Mateo. Otra, para él. No te lo digo por caridad, dijo, poniéndole la taza en la mano. Te lo digo porque, tu nombre ya no es el que tenías. Es el que estás haciendo ahora. Carlos la miró. La leche estaba caliente. Su mano temblaba. ¿Qué nombre es ese? El de un hombre que no huye, dijo ella. Que no se esconde. Que no pide perdón con palabras. Lo pide, con cada churro que hace. Con cada, buenos días, que dice. Con cada vez que se sienta en el suelo,
y deja que su hijo lo abrace, sin pedir nada a cambio. Mateo tomó su taza. Bebió. Luego, la puso sobre la mesa. Se levantó. Caminó hasta su padre. Se subió a sus rodillas. Y lo abrazó. Con todas sus fuerzas. Carlos, dijo. Hoy, quiero que alguien más lo sepa. ¿Quién? La señora que vino ayer, la que dijo que su hija se fue. Ella no volvió. Pero tú, sí volviste. Carlos sintió que el pecho se le apretaba. Como si algo dentro de él, que había estado encerrado en una caja de hierro, estuviera empezando a abrirse. ¿Qué quieres que haga? Que le diga su nombre. A ella. A todos. ¿Qué nombre? El tuyo. Carlos. No el del hombre que tenía un edificio. El del hombre que tiene un hijo. Carlos lo miró. No con ojos de padre. Con ojos de niño. Asustado. Vulnerable. Desnudo. ¿Y si no me creen? Entonces, dijo Mateo, con la voz más serena que había tenido, no importa. Porque yo sí te creo. Y eso es suficiente. La puerta se abrió. No fue un cliente. No fue un vecino. Fue la señora Rosa. Con su bastón. Con su pañuelo. Y con una bolsa de tela en la mano. Vine a traer esto, dijo, colocando la bolsa sobre la mesa. Unas camisas limpias. Para ti. Carlos la miró. No dijo nada. No son nuevas, continuó ella. Son de mi hijo. Cuando era niño, le decían Carlos. Se fue, y nunca volvió. Hoy, vi a tu hijo. Y vi tu cara. Y supe que el nombre no se pierde. Solo se espera. Carlos se levantó. Tomó la camisa. La olió. Tenía el aroma de la lavanda. Y de alguien que había amado y perdido. Gracias, dijo, con la voz rota. Ella asintió. Miró a Mateo. Luego a él. ¿Te acuerdas de lo que te dije ayer? Sí, respondió Carlos. Tu corazón no necesita saber por qué. Solo necesita saber que está ahí. Ella sonrió. Una sonrisa lenta. Como una luz que se enciende en una iglesia vacía. Entonces, hoy, no necesitas decirlo. Solo necesitas serlo. Se fue. Carlos se quedó con la camisa en la mano. La miró. La tomó. La puso sobre su cuerpo. No la abrochó. No la ajustó. Solo la llevó. Como un manto. Mateo lo miró. Y dijo, ahora, eres Carlos. No un título. No un nombre en un contrato. Sino, un hombre. Carlos lo abrazó. No con fuerza. Con toda la ternura que había aprendido en 3 años de silencio. ¿Y si, mañana, alguien viene a decirme que no soy digno? Entonces, dijo Mateo, apoyando su cabeza en su pecho, yo te diré, si lo eres. Y si nadie más lo dice, yo lo diré. Cada día. Hasta que tú lo creas. Carlos cerró los ojos. Y por primera vez, no sintió que el mundo lo juzgaba. Sintió que alguien lo amaba. Sin condiciones. Sin méritos. Sin historia. Y entonces, el reloj de bolsillo, que llevaba en el pecho desde siempre, se abrió solo. Dentro, la foto de Elena. Y debajo, una palabra escrita con lápiz, por él, en el día de su boda, que nunca había leído, te amo más de lo que mis palabras pueden decir. Carlos la miró. La tocó. La besó. Y por primera vez, no sintió que era tarde. Sintió que era justo. Mateo lo miró. ¿Qué pasa? Nada, dijo Carlos. Solo, que hoy, mi nombre, por fin, es mío. Y en ese momento, el viento entró por la ventana. Llevó consigo el olor de los churros recién hechos.
Y el eco de una voz lejana, que no era de la calle. No era de la ciudad. Era de un corazón que había estado callado, y que, por fin, había vuelto a hablar. No con palabras. Con silencio. Con una camisa. Con una cuchara. Con un niño que lo llamaba, papá. Y allí, en ese pequeño rincón del mundo, donde el tiempo no medía el éxito, sino la valentía de amar, Carlos Ríos, por primera vez, se sintió entero. No por lo que había sido, sino por lo que, con cada churro, con cada buenos días, con cada abrazo, estaba convirtiéndose. Y el mundo no lo necesitaba como un magnate. Lo necesitaba como un padre. Y Mateo lo miraba. No dijo nada. Solo apoyó su cabeza en su pecho, como si el latido de su padre fuera una canción que necesitaba escuchar para dormir. Carlos no movió la mano. No cerró el reloj. No lo guardó. Lo sostuvo como si fuera una llave, y él, por fin, supiera que la puerta estaba abierta. Fuera, el sol subía. La calle empezaba a despertar. Un niño pasó corriendo, gritando, «Mamá, hoy quiero churros». Y la voz de la madre respondió, lejana pero clara, «Vamos, cariño. Hoy el señor Carlos los hace con amor». Carlos no entendió. No lo había dicho. No lo había pedido. Pero ya lo sabían. Elena entró con una cesta de frutas. Una manzana roja. Una naranja. Una pera. Nada caro. Nada nuevo. Pero, algo hecho con cuidado. «Esto es para ti», dijo, colocándola sobre la mesa. «No es un regalo. Es un recordatorio». ¿De qué? De que no necesitas ser grande para ser valioso. Solo necesitas ser verdadero. Carlos miró la cesta. Tomó la manzana. La limpió con la manga de la camisa. La mordió. La dulzura se derritió en su lengua. No era la dulzura del azúcar. Era la dulzura de algo que había estado muerto, y que ahora, por fin, vivía. ¿Y si no lo merezco?, preguntó, sin mirarla. Elena no respondió con palabras, sino con un gesto. Tomó la cuchara que había usado Mateo para hacer la masa. La puso en su mano. «Mira». Carlos la miró. La cuchara estaba ligeramente torcida, con una pequeña muesca en el borde. Como si alguien la hubiera usado hasta que se rompió, y aún así, la siguió usando. «Esta cuchara», dijo ella, «la usé cuando tuve hambre, cuando no tenía dinero para comprar comida, cuando no tenía fuerza para llorar. La usé hasta que se rompió. Y luego, la usé de todas formas. Porque no tenía otra. Y porque, a veces, lo que más necesitas, no es lo perfecto. Es lo que sigue funcionando, a pesar de todo». Carlos la sostuvo. La miró. Y por primera vez, no vio una herramienta. Vio una historia. Vio una vida. Vio a ella. «¿Por qué me lo dices?». «Porque tú también eres una cuchara torcida», dijo ella. «Y aún así, haces churros. Y aún así, eres padre. Y aún así, eres amado». Mateo se levantó. Caminó hasta la puerta. La abrió. Y allí, en el umbral, estaba la señora Rosa. Con otro paquete en la mano. «Traje esto», dijo. «No es para ti. Es para él». Dentro, había un pequeño cuaderno. De hojas amarillentas. Con tapa de tela. Y en la portada, escrito con tinta descolorida, «Para mi hijo, cuando aprenda a leer. Porque aunque no estés aquí, yo te escribiré cada día». Carlos sintió que el suelo se desvanecía. «¿Qué es esto?». «La carta que escribió tu madre, todos los días, desde que te dejó». Carlos no respiró. No se movió. No habló. Mateo tomó el cuaderno. Lo abrió. La primera página estaba llena de letras pequeñas, temblorosas, pero claras. «Hoy, Carlos, mi hijo, nació.
Tiene tus ojos. Y llora como tú cuando era pequeño. No sé si volverás. Pero si no lo haces, que al menos, algún día, lo lea. La segunda página, hoy, mi hijo sonrió por primera vez. No fue por el sol. Fue por la música que yo le cantaba. La misma que tú me cantabas, cuando nos enamoramos. La tercera, hoy, mi hijo me dijo, mamá, por primera vez. Me miró, y supe que te amaba. No por ti. Porque tú lo hiciste posible. Carlos no lloró. No gritó. No se arrodilló. Solo, se sentó. Y abrió el cuaderno. Y leyó. Una página. Otra. Otra. Cada una carta. Cada una, un día. Cada una, un amor que nunca se apagó. Al final, la última página. La más reciente. Escrita con la misma caligrafía, pero más débil, como si la mano ya no tuviera fuerza. Hoy, mi hijo tiene 3 años. Vende churros con una mujer que lo ama como si fuera suyo. Yo no lo veo. Pero lo escucho. Cada mañana, cuando el mercado se llena, lo escucho decir, buenos días, papá. Y sé que, tú lo estás oyendo también. Aunque no lo sepas. Aunque no lo creas. Aunque no lo merezcas. Él te ama. Y yo, nunca dejé de hacerlo. Carlos cerró el cuaderno. Lo apretó contra su pecho. Como si fuera su corazón, que había estado fuera de su cuerpo durante 3 años. Mateo se acercó. No dijo nada. Solo se sentó sobre sus piernas. Y puso su cabeza sobre él. Cuaderno. ¿Tú, me amas? Susurró. Carlos lo abrazó. Con las 2 manos. Con todo lo que le quedaba. Con toda la culpa. Con todo el amor. Con todo el silencio. Sí, dijo, con la voz rota por la emoción. Te amo, más de lo que mis palabras pueden decir. Mateo no respondió. Solo se quedó allí. Como si fuera la primera vez que alguien le decía la verdad. Y entonces, la puerta se abrió de nuevo. No fue la señora Rosa. No fue Elena. No fue un cliente. Fue un hombre. De traje. De corbata. De mirada fría. Carlos lo reconoció. Era su antiguo secretario. El que había manejado sus negocios. El que había firmado los papeles, cuando él decidió olvidar. Señor Ríos, dijo el hombre, sin entrar. La junta directiva quiere hablar con usted. Hay una reunión urgente. Un contrato importante. Una oportunidad de volver a lo que era. Carlos lo miró. No con ira. No con desprecio. Con calma. Como si ya no tuviera nada que perder. Diles, dijo, que ya no soy el hombre que dejó un hijo. Soy el hombre que lo encontró. El secretario lo miró. Como si no entendiera. ¿Qué quiere decir? Carlos levantó la mano. Y mostró el cuaderno. La foto. La cuchara. La camisa. Y a su hijo, dormido sobre su pecho. Quiero decir, dijo, que lo que yo perdí, no se recupera con dinero. Se recupera, con amor. El hombre no dijo nada. Solo asintió. Y se fue. Carlos no lo miró irse. Miró a su hijo. Miró a Elena. Miró el cuaderno. Y entonces, por primera vez en 3 años, no sintió que tenía que volver a ser alguien. Sintió que, ya lo era. Mateo se despertó. Abrió los ojos. Lo miró. Y sonrió. ¿Qué pasó? Nada, dijo Carlos. Solo, que hoy, mi nombre no es el de un hombre que tuvo todo. Es el de un hombre, que aprendió a amar. Y fuera, el viento sopló una vez más. Llevó consigo el olor de los churros. Y una voz lejana, que no era de la calle. No era de la ciudad.
Era de un corazón que había estado callado, y que, por fin, había vuelto a hablar. No con palabras. Con silencio. Con una cuchara. Con un cuaderno. Con un niño que lo llamaba, papá. Y allí, en ese pequeño rincón del mundo, donde el tiempo no medía el éxito, sino la valentía de amar, Carlos Ríos, por primera vez, se sintió entero. No por lo que había sido, sino por lo que, con cada churro, con cada buenos días, con cada abrazo, estaba convirtiéndose. Y el mundo estaba en el suelo. Con las rodillas en la tierra, con las manos en la masa, con el delantal manchado de azúcar y el cuaderno abierto sobre sus piernas. Mateo estaba a su lado, con una cuchara en cada mano, intentando hacer 2 churros al mismo tiempo. No, así no, dijo Carlos, sin levantar la vista. La masa no se apura. Se deja vivir. Pero si no la apuro, se enfría, respondió Mateo, con la frente arrugada como la de un viejo maestro. Entonces, deja que se enfríe. Y luego, vuelve a calentarla. Mateo lo miró. No con impaciencia. Con curiosidad. Como si esa frase fuera una clave. ¿Por qué? Porque, el amor también se enfría, dijo Carlos, con voz baja. Y cuando eso pasa, no se tira. Se calienta otra vez. Mateo guardó silencio. Y entonces, sin decir nada, soltó una cuchara. Tomó la otra. La llenó con cuidado. La dejó caer. Y esta vez, la masa se enrolló sola. Larga. Dorada. Perfecta. Mira. Exclamó, con los ojos brillantes. ¿Hice uno sin apurarme? Carlos lo miró. No sonrió. No aplaudió. Solo levantó la mano. Y la puso sobre la cabeza de su hijo. Eso, dijo, es lo que significa amar. No hacerlo bien, sino, hacerlo con calma. Justo entonces, la señora Rosa se acercó. No con su bastón. Con una caja de madera en las manos. Pequeña. Lacada. Con una flor tallada en la tapa. Esto es para ti, dijo, colocándola en la mesa. No es para ti. Es para él. Mateo la miró. La abrió. Dentro había una llave. Pequeña. De bronce. Y un papel doblado. Lo desdobló. Para Mateo, cuando sea grande. Esta es la llave de la casa donde naciste. No la uses para entrar. Úsala para recordar que, aunque el mundo te olvide, tú nunca debes olvidar de dónde vienes. Carlos sintió que el aire se volvía de cristal. Cada respiración le dolía. ¿Quién te dio esto? La anciana lo miró. Sus ojos, ya tan viejos, eran los únicos que aún no habían perdido la luz. Tu madre, dijo. La dejó aquí, hace 3 años. Dijo que si algún día, alguien volvía, entonces, el niño merecía saber. Que su origen no era un error. Era un regalo. Carlos no habló. No lloró. No se movió. Solo tomó la llave. La sostuvo entre sus dedos. Como si fuera un trozo de su propia alma, que había estado enterrada en la tierra. Mateo la miró. La tocó. La apretó contra su pecho. Entonces, ¿yo nací aquí? Sí, dijo Carlos, con voz quebrada. Aquí. En esta ciudad. En este pueblo. En esta calle. En esta esquina. Donde ahora, vendemos churros. Mateo no dijo nada. Solo se levantó. Caminó hasta la puerta de la casa. La abrió. Entró. Y cerró la puerta. Carlos lo siguió con la mirada. No lo llamó. No lo buscó. Solo esperó. Pasaron minutos. Luego, un ruido. Un golpe suave. Como si alguien estuviera tocando la pared. Carlos se acercó. Apoyó la oreja. ¿Estás ahí, papá?
Sí, susurró Carlos. ¿Puedes abrir la puerta? Carlos no respondió. Solo tomó la llave. La metió en la cerradura. La giró. La puerta se abrió. Dentro, la habitación era pequeña. Una cama. Una silla. Una ventana. Y en la pared, pegado con cinta de papel, un dibujo. Hecho con crayones. Una casa. Una mujer. Un hombre. Y un niño. Con una línea que los unía. Y debajo, escrito con letra torcida, pero clara, esta es mi familia. Aunque no estén juntos, están aquí. Mateo estaba de pie, con los ojos llenos de lágrimas. No lloraba. Solo miraba. Yo, no. Sabía que esto era mío, dijo, con voz quebrada. Pensé que todo lo que tenía era lo que mamá me daba. Pero, esto era mío desde antes. Carlos entró. Se arrodilló. Lo abrazó. No con fuerza. Con todo lo que no había dicho. Con todo lo que no había hecho. Con todo lo que no había sido. Sí, dijo. Este lugar es tuyo. Desde antes de nacer. Desde antes de que yo te dejara. Desde antes de que yo supiera que el amor no se pierde. Solo se esconde. Y espera. Hasta que alguien vuelva a abrir la puerta. Mateo se deslizó de su abrazo. Tomó la llave. La puso en la mano de su padre. Tú la guardas, dijo. Porque tú fuiste quien la encontró. Carlos la tomó. La apretó. Y la guardó en el bolsillo del delantal. Junto al reloj. Junto a la foto. Junto a la cuchara. ¿Y tú? Preguntó. Yo voy a hacer más churros, dijo Mateo. Para que todos sepan que aquí nació un niño. Y que un hombre volvió a abrir la puerta. Carlos lo miró. Y por primera vez, no vio a un hijo. Vio a un hombre. Pequeño. Frágil. Pero, fuerte. ¿Qué harás cuando seas grande? Mateo sonrió. Una sonrisa tranquila. Como la de su madre. Haré lo mismo que tú. Haré churros. Y enseñaré a otros que no necesitan tener un nombre grande para tener un corazón grande. Carlos no dijo nada. Solo lo abrazó de nuevo. Y esta vez, no fue un abrazo de perdón. No fue un abrazo de culpa. Fue un abrazo de reconocimiento. De un padre que ve, por fin, a su hijo, como su propia redención. Fuera, el sol brillaba más fuerte. La gente llegaba. Uno tras otro. Sin preguntar. Sin juzgar. Solo, esperando. Porque ya sabían. No venían por el azúcar. No venían por la canela. Venían porque, en esa esquina, había un niño que no tenía padre, y un hombre que no tenía nada, y juntos, habían hecho algo más grande que un negocio. Habían hecho un hogar. Y cuando Carlos salió, la gente lo miró. No con admiración. No con respeto. Con cariño. Una señora le dijo, gracias por no desaparecer. Un niño le dio un dibujo, mi papá es como el churro, torcido, pero dulce. Y una anciana, con lágrimas en los ojos, le susurró, tu madre siempre supo que volverías. Carlos no respondió. Solo asintió. Y volvió a la mesa. Tomó la cuchara. La llenó de masa. La dejó caer. Y esta vez, no fue torcida. No fue imperfecta. No fue un error. Fue un regalo. Porque el amor no se construye con edificios. Se construye con llaves. Con puertas. Con masas que se calientan. Y con corazones que, aunque hayan estado fríos, deciden volver a latir. Y allí, en la esquina más olvidada de Mexicali, el hombre que tenía todo, había perdido todo. Y el niño que tenía nada, le había devuelto lo único que valía la pena.
no el nombre, no el dinero, no el poder, sino la esperanza. Y esa esperanza tenía nombre. Y se llamaba Carlos. Y también Mateo. Y juntos eran más que un padre y un hijo. Eran una historia que el cielo había escrito en silencio. Con una voz débil, temblera, familiar. Carlos. Él no se volvió de inmediato. No porque no la reconociera, sino porque no creía que pudiera ser real. La voz volvió. Carlos, ¿eres tú? La gente se apartó, como si el aire mismo se hubiera vuelto sagrado. Allí, en el umbral del mercado, con un abrigo demasiado grande para su cuerpo, con las manos temblorosas, con el cabello blanco como la nieve de la montaña, estaba ella. Elena. No la mujer que él había dejado. No la esposa que había olvidado. No la sombra que lo perseguía en sus noches. Era ella. La misma. Pero, cambiada. Sus ojos, antes llenos de fuego, ahora eran dos lagos tranquilos. Sus manos, antes fuertes por la lucha, ahora estaban marcadas por el tiempo. Y su mirada no tenía ira. Tenía paz. Carlos se levantó. La cuchara cayó al suelo. No la recogió. No caminó. No corrió. No gritó. Solo se quedó. Y ella no se acercó. Se quedó allí, a 3 pasos, como si temiera que un solo movimiento rompiera el milagro. ¿Eres tú?, susurró ella, con la voz rota por años de silencio. Sí, respondió él, apenas un hilo. Soy yo. Un suspiro. Largo. Profundo. Como si ella hubiera estado conteniendo la respiración desde el día que lo dejó. No pensé que volverías a mirarme. Carlos no respondió con palabras. Miró sus manos. Las mismas que una vez le habían tomado la cara. Las mismas que una vez habían limpiado la masa de su hijo. Las mismas que ahora estaban llenas de cicatrices. Yo no vine por ti, dijo, con la voz quebrada. Vine por él. Elena miró hacia atrás. Hacia la casa. Hacia la puerta que él había abierto. Hacia el niño que estaba allí, con los ojos como platos, sosteniendo la llave de su nacimiento. Entonces, ¿por qué no te fuiste? Carlos bajó la cabeza. No por vergüenza. Por humildad. Porque, cuando vi a mi hijo, no vi un error. Vi a mi corazón, viviendo sin mí. Elena cerró los ojos. Una lágrima cayó. Lenta. Como una hoja que se desprende del árbol. Yo no te busqué, dijo. No porque no te amara. Sino porque te amaba demasiado para pedirte que volvieras. Sabía que si volvías, no sería por mí. Sería por él. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Sabías qué te escribía cada día? Elena lo miró, sorprendida. ¿Qué? En el cuaderno, el que le diste a Mateo, yo lo leí. Cada carta. Cada palabra. Cada hoy, mi hijo sonrió. Cada hoy, mi hijo dijo, papá. Cada hoy, me pregunto si él me extraña. Ella no dijo nada. Solo se cubrió la boca con la mano. Yo no sabía que lo leías, susurró. Yo no lo leí por culpa, dijo él. Lo leí porque necesitaba saber que tú no me odiabas. Que tú aún me amabas. Elena se acercó. Un paso. Otro. Hasta estar a un brazo de distancia. Te amo, dijo, con voz tan suave que parecía un susurro entre las hojas. Desde el día que te conocí. Desde el día que te perdí. Y desde el día que vi a nuestro hijo vender churros con las manos de un hombre que no sabía cómo ser padre, pero que lo intentaba. Carlos no pudo contenerlo. Se arrodilló. No por humillación. Por rendición. No soy el hombre que te prometí,
dijo, con lágrimas que no caían, sino que fluían como ríos dentro de su pecho. No tengo dinero. No tengo poder. No tengo un nombre que importe. Solo tengo un hijo. Y una cuchara. Y una llave. Y un corazón que por fin aprendió a latir. Elena se arrodilló frente a él. No lo abrazó. No lo besó. Solo tomó su mano. La misma que una vez había rechazado. La misma que ahora sostenía la masa de su hijo. Tú eres el hombre que yo amé, dijo. No el que te convertiste. El que eras. El que estás volviendo a ser. Y entonces, Mateo apareció. No corrió. No gritó. No se escondió. Caminó lentamente. Con la llave en la mano. Con el cuaderno bajo el brazo. Y con los ojos llenos de una pregunta que no necesitaba palabras. Se detuvo entre ellos. Miró a su madre. Miró a su padre. Y luego, con una voz tan pequeña que apenas se oyó, dijo, ¿puedo abrazarlos a los dos? Silencio. El viento dejó de soplar. Los churros dejaron de freír. El mundo se detuvo. Elena miró a Carlos. Carlos miró a Elena. Y ambos asintieron. Mateo dio un paso. Luego otro. Y se abrazó a los dos. No con fuerza. No con desesperación. Con la ternura de quien sabe que el amor no se mide por el tiempo. Se mide por la profundidad. Elena lo apretó contra su pecho. Carlos lo abrazó por detrás. Y por primera vez, la familia que se rompió, se volvió a unir. No con palabras. No con disculpas. No con dinero. Con un abrazo. Con una llave. Con una cuchara. Con una carta escrita en silencio. Con un niño que no perdió la fe. Y cuando el sol se ocultó, y las luces del mercado se encendieron, la gente no se fue. Se quedó. Mirando. Sin hablar. Sin juzgar. Solo, viendo. Porque no era un reencuentro. No era una reconciliación. Era una resurrección. De un amor que había sido enterrado. De un padre que había sido olvidado. De un hijo que nunca dejó de creer. Elena levantó la cabeza. Miró a Carlos. ¿Qué harás ahora? Él no respondió con palabras. Tomó la cuchara que había caído. La limpió con el delantal. La puso en la mano de Mateo. Ahora, dijo, vamos a hacer más churros. Y entonces, los tres se sentaron juntos. En el suelo. Como siempre. Con la masa entre sus manos. Con el aceite caliente. Con el azúcar esperando. Y mientras la masa se enrollaba, y el aroma de la canela subía hacia el cielo, Mateo miró a su padre y a su madre, y dijo, con una voz que era como una oración, hoy, no vendemos churros. Vendemos un segundo chance. Carlos lo miró. Y por primera vez, no sintió que estaba perdido. No sintió que era tarde. No sintió que había fracasado. Sintió que el amor había vuelto. No con estruendo. No con gloria. Con un abrazo. Con una cuchara. Con una llave. Con un niño que nunca dejó de creer. Y allí, en esa esquina olvidada, la masa ya no era solo harina y agua. Era historia. Era memoria. Era perdón hecho tangible. Mateo tomó la cuchara. La llenó con cuidado. La dejó caer en el aceite. La masa se enrolló, lenta, perfecta, como una cinta de luz dorada. Este es para ti, mamá, dijo, entregándoselo con ambas manos. Elena lo tomó. No lo comió. Lo olió. Cerró los ojos. Recuerdo, susurró, la primera vez que hiciste uno. Era tan torcido, que casi lo tiré. Pero tú me dijiste, no lo tires, mamá. Es el primero. Y lo guardé.
Lo puse en un frasco. Lo guardé como un tesoro. Carlos la miró. No sabía eso. ¿Por qué no me lo dijiste? Elena abrió los ojos. Sus lágrimas no caían. Solo brillaban, como el aceite en la sartén. Porque, cuando alguien te ama, no necesita que le digas que lo amas. Necesita que lo veas hacerlo. Y tú, hacías churros. Y yo, guardaba los primeros. Mateo miró a su padre. ¿Tú también guardaste algo? Carlos no respondió de inmediato. Sacó el reloj de bolsillo. Lo abrió. La foto de Elena, sonriendo, con el vientre redondo. Y debajo, la palabra escrita con lápiz: te amo más de lo que mis palabras pueden decir. Yo guardé esto, dijo. No lo miré por 3 años. Pensé que, si no lo miraba, no dolía. Pero, el dolor no se va con el silencio. Se va, cuando se vuelve amor. Mateo tomó el reloj. Lo miró. Lo apretó contra su pecho. Entonces, esto es lo que nos une. Silencio. El viento susurró entre las hojas de la higuera que crecía junto a la mesa. Una anciana pasó, con su bastón, y dejó una moneda en la caja. Sin decir nada. Solo una sonrisa. ¿Por qué no te vas?, preguntó Carlos, de pronto, a Elena. Tienes una vida. Una casa. Un nombre. ¿Por qué no regresas a tu lugar? Elena lo miró, como si la pregunta fuera un espejo. ¿Y tú?, respondió. ¿Por qué no regresas al tuyo? Carlos bajó la cabeza. Porque, mi lugar ya no está en los edificios. Está aquí. Con este niño. Con esta masa. Con este silencio, que ya no es vacío. Elena tomó su mano. La apretó. Entonces, mi lugar, también está aquí. Mateo los miró. Luego, con una voz tan suave que parecía un suspiro, dijo: ¿podemos hacer un churro juntos? Carlos y Elena se miraron. No con palabras. Con miradas que decían más que 1000 disculpas. Sí, dijo Carlos. Sí, dijo Elena. Mateo tomó la cuchara. La puso entre las manos de sus padres. Los 3 la sostuvieron. Juntos. La masa se vertió. Lenta. Como una promesa. Como una oración. Como un nuevo comienzo. La masa cayó en el aceite. Y no se deshizo. No se quemó. No se torció. Se enrolló, como una serpiente de luz. Y. Cuando Mateo la sacó, no era un churro. Era un corazón. Dorado. Cálido. Con forma de 2 manos entrelazadas. Miren, exclamó, con los ojos brillantes. Hicimos un churro que no es de uno, sino de los 3. Carlos lo tomó. No lo comió. Lo sostuvo. Como si fuera el primer milagro que había visto en su vida. Elena se acercó. Lo tocó con los labios. Como si fuera una bendición. Este, dijo, es el primer churro que no vendemos. Es el que nos recuerda. La gente se acercó. No para comprar. Para ver. Una señora con un niño pequeño se detuvo. ¿Qué es eso?, preguntó. Es un churro, dijo Mateo. Hecho con 3 corazones. ¿Y por qué tiene forma de corazón? Porque, dijo Carlos, con voz quebrada, cuando el amor se rehace, no vuelve como era. Vuelve, más fuerte. La señora se quedó inmóvil. Luego, tomó a su hijo de la mano. Vamos, cariño, dijo. Hoy, no quiero un churro. Quiero un poco de lo que ellos tienen. Y se fueron. Otro hombre, con el uniforme de un trabajador de la construcción, se acercó. Tenía las manos llenas de calorías. Los ojos cansados. ¿Puedo probar uno?, preguntó, con voz baja. Mateo le dio uno.
No cobró. ¿Por qué no me cobras? Porque, dijo el niño, usted no necesita pagar. Necesita recordar. El hombre lo miró. Luego, con las manos temblorosas, tomó el churro. Lo mordió. Y lloró. No por el sabor. Porque le recordó a su hijo. Que se fue. Que no volvió. Que nunca supo que lo amaba. Se alejó. Sin decir nada. Solo con el churro en la mano. Y así, la noche pasó. Uno tras otro. Personas llegaban. No para comprar. Para recordar. Una madre con un bebé en brazos. Un hombre mayor con una foto en el bolsillo. Una joven que había perdido a su hermana. Todos recibían un churro. Todos lo probaban. Todos se quedaban. Porque no era el azúcar lo que los llamaba. Era el silencio. Era la forma en que Carlos miraba a su hijo. Era la forma en que Elena tomaba la mano de su esposo, como si cada toque fuera una oración. Cuando la luna llegó a su cenit, Carlos se levantó. Tomó el corazón de churro. Lo puso sobre la mesa. Y escribió con tiza, junto a las otras palabras, churros de Mateo, hechos con amor, para quienes se perdieron y volvieron. Y debajo, con letras más pequeñas, como un susurro del alma, y para quienes aún no saben que pueden ser sanados, este corazón es para ustedes. Elena se acercó. Tomó una vela. La encendió. La puso junto al churro. Como una ofrenda. ¿Qué es esto?, preguntó Mateo. Es una luz, dijo ella. Para los que están lejos. Para los que no pueden venir. Para los que aún creen que el amor se acaba. Carlos la miró. Y por primera vez, no sintió que estaba arrepentido. No sintió que estaba en deuda. No sintió que tenía que ganar su perdón. Sintió que lo habían perdonado. Desde el principio. ¿Y si, mañana, se van?, preguntó, con voz de niño. Elena lo abrazó. No por consuelo. Por certeza. No se van, dijo. Nosotros, no nos vamos. Nosotros, somos el lugar. Donde el amor, vuelve a nacer. Mateo miró la vela. Miró el churro. Miró a sus padres. Y entonces, dijo, con una voz que era como un himno, entonces, cada noche, vamos a encender una vela. Y cada mañana, vamos a hacer un churro. Y cada vez que alguien lo coma, va a saber, que el amor, nunca se pierde. Carlos lo abrazó. Elena los abrazó. Y la vela, siguió ardiendo. No por el viento. No por el aire. Porque, el corazón que la encendió, nunca dejó de latir. Y allí, en esa esquina, donde el mundo había olvidado su nombre, 3 personas, habían encontrado el suyo. No como magnate. No como madre abandonada. No como niño sin padre. Sino como, una familia. Y el churro, no era comida. Era un milagro. Hecho con masa. Con lágrimas. Con una llave. Con una cuchara. Con una palabra que nadie dijo, pero todos entendieron. Te amo. Y en el cielo, una estrella brilló más fuerte que todas las demás. No era la más grande. No era la más brillante. El churro en forma de corazón reposaba bajo ella, dorado, inmóvil, sagrado. Nadie lo tocó. Nadie lo comió. Era un altar. Mateo se sentó junto a ella, con las piernas cruzadas, los ojos fijos en la llama. Carlos y Elena estaban detrás de él, sin hablar, sin moverse, como si el aire mismo temiera interrumpir lo que estaba ocurriendo. Entonces, desde la calle, una voz. ¿Puedo entrar? No era fuerte. No era segura. Era una voz que había llorado tanto que ya no tenía fuerza para gritar. Todos se volvieron. Era la señora Rosa. Pero no venía sola. Venía con un niño. No un niño cualquiera.
Un niño de unos 8 años. Con los ojos grandes, el cabello desordenado, y un pañuelo en el cuello, igual al que llevaba Mateo cuando empezó a vender churros. El niño miró a Mateo. Y luego, lentamente, miró a Carlos. Y dijo, con una voz tan baja que apenas se oyó, ¿eres mi papá? Silencio. No fue un silencio de sorpresa. No fue un silencio de miedo. Fue un silencio de reconocimiento. Carlos se levantó. No caminó. No corrió. No habló. Solo se acercó, como si cada paso fuera un paso hacia su propia alma. El niño no retrocedió. No lloró. No gritó. Solo lo miró. Con una mirada que no era de odio. No era de alegría. Era de recuerdo. Yo, dijo el niño, sé quién eres. Carlos se detuvo a 1 metro. No se arrodilló. No lo abrazó. Solo respiró. ¿Cómo? Porque, el niño bajó la vista, mi mamá, me hablaba de ti. Cada noche. Antes de dormir. Decía que eras un hombre que tenía un corazón de piedra, pero que algún día, podría derretirse. Carlos sintió que el suelo se deshacía. No por culpa. Por verdad. ¿Qué más te dijo? Dijo, el niño levantó la vista, y sus ojos brillaban como los de Mateo, que si un día te veía, no te